Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, y si no, esperemos que este análisis les brinde algo de claridad y, quién sabe, quizás un poco de consuelo ante las noticias que hoy nos convocan. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando con la fuerza de un trueno en el universo del entretenimiento, un asunto que ha disparado la actividad en las redes sociales hasta niveles estratosféricos, y que, para ser honestos, muchos de ustedes nos han rogado que desentrañemos con la mayor profundidad posible. Sí, mis queridos seguidores, hoy vamos a hablar de la noticia que ha logrado paralizar el mundo del espectáculo, de esos rumores que, según apuntan las fuentes más cercanas, podrían significar un punto y final, no solo un punto y aparte, sino un rotundo asterisco rompen Hande y Kerem para siempre. La verdad al descubierto. Sé que esta frase evoca un dramatismo mayúsculo, y créanme, las implicaciones y la conmoción que genera son igualmente intensas y difíciles de asimilar para tantos que admiraron su historia. En este vídeo, no nos conformaremos con la superficie. Vamos a sumergirnos en las profundidades de los detalles, a diseccionar cada rumor, a analizar meticulosamente cada señal, cada pista, cada ausencia, y sobre todo, a intentar arrojar la luz más brillante posible sobre lo que de verdad ha sucedido entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó corazones a nivel global. ¿Estamos ante un adiós definitivo e irrevocable? ¿Qué se esconde tras esta supuesta ruptura que se presenta, a todas luces, como algo contundente e inapelable? Si eres un devoto fan de esta carismática pareja, o si simplemente te apasiona mantenerte al día de los acontecimientos más candentes del universo de las celebridades, este análisis es para ti, está hecho pensando en resolver esas dudas que nos persiguen. Y antes de que nos embarquemos en este intrincado análisis, un recordatorio vital que siempre es bueno reiterar: si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa esa campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no ser sorprendido por ninguno de nuestros análisis exhaustivos, ni por las últimas noticias que marcan el pulso del entretenimiento. Comencemos nuestro viaje por el principio, o mejor dicho, por lo más reciente. Los rumores, esos susurros que de vez en cuando se convierten en gritos, sobre la posible separación de Hande y Kerem, quienes lograron incendiar nuestras pantallas y cautivar nuestros corazones con una química que parecía surgir de otra dimensión en la aclamada serie, Senkal Kapm, han estado flotando en el ambiente digital durante un tiempo considerable. Sin embargo, es innegable que las últimas semanas, y más concretamente los últimos días, han sido testigos de la aparición de indicios mucho más sólidos, mucho más palpables y, seamos brutalmente honestos, francamente preocupantes para sus innumerables seguidores. El título que encabeza este vídeo, esa afirmación tan categórica, no es un mero recurso dramático para captar su atención. Parece que la palabra para siempre está adquiriendo un peso devastador en el desarrollo de esta historia. Para desgranar este complejo asunto, empecemos por las señales más evidentes, aquellas que una gran mayoría ha interpretado como el presagio inequívoco del fin de una era. Sin duda alguna, lo más llamativo y lo que más ha encendido las alarmas ha sido la aparente y total ausencia de interacción en el ámbito de las redes sociales. Si bien es cierto que en la era digital, las parejas famosas, especialmente aquellas que buscan salvaguardar una mínima parcela de su intimidad, a menudo optan por mantener su vida privada alejada del implacable escrutinio público, la dinámica de Hande y Kerem era diametralmente opuesta. En su momento álgido compartieron sin reparos innumerables momentos de su vida juntos, desde idílicas vacaciones que se convertían en portadas de revistas virtuales, hasta tiernos gestos románticos que confirmaban su conexión. Esta apertura los catapultó sin lugar a dudas a convertirse en una de las parejas más seguidas, admiradas y queridas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La repentina y casi absoluta ausencia de estas publicaciones conjuntas, la inexplicable falta de me gusta mutuos, de comentarios que antes eran el pan de cada día, e incluso de esas efímeras historias compartidas, ha sido notada, analizada y comentada hasta la saciedad por una legión de fans que no da crédito. Para muchos de ellos, esta implacable ausencia digital no es un simple descuido, sino un reflejo directo y doloroso de una creciente distancia en la vida real. Pero la vida de una pareja, y mucho menos la de una pareja de celebridades, no se limita al escaparate virtual de las redes sociales. Es por ello que no podemos quedarnos solamente en la superficie digital. En las últimas semanas han comenzado a surgir voces, provenientes de fuentes que se en tan como cercanas a la pareja, aunque, como es habitual en estos casos, prefieren mantener el anonimato.
Y lo que estas voces, estos susurros anónimos, están contando no es precisamente un cuento de hadas, ni mucho menos alentador. Se rumorea con fuerza sobre la existencia de diferencias irreconciliables, sobre caminos profesionales que por azares del destino o por decisiones conscientes, parecen estar tomando rumbos cada vez más divergentes, y sobre un desgaste natural y casi inevitable de la relación tras un periodo de exposición mediática tan intensa y constante. Es un punto crucial que debemos recordar: su relación nació, se alimentó y se desarrolló en el ojo del huracán mediático, bajo los focos permanentes. Si bien esta intensidad puede ser un motor increíblemente emocionante al principio, también ejerce una presión considerable, un peso que no todas las relaciones están preparadas para soportar a largo plazo. Otro de los pilares que ha venido a alimentar, de forma exponencial, el fuego de esta notica es la notoria ausencia de ambos por separado, en eventos importantes. Cuando las parejas de celebridades toman caminos distintos, es una dinámica recurrente que se les vea aparecer en eventos públicos, a veces solos, a veces acompañados de amigos o familiares, pero su presencia o, más significativamente, su ausencia es un indicador valioso. En este caso particular, la falta de cualquier tipo de aparición conjunta, y la forma en que ambos, de manera casi simétrica, parecen estar navegando por el ámbito social y profesional en esferas separadas, ha sido interpretada por muchos como una confirmación tácita, aunque dolorosa, de que algo fundamental ha cambiado, y que ese cambio es definitivo. Ahora es imperativo ser absolutamente claros en este punto. En el vertiginoso y a menudo caótico mundo del espectáculo, los rumores son, sin lugar a dudas, el pan de cada día. Son el combustible que alimenta las conversaciones, las especulaciones y los debates. A menudo las noticias que suenan bombásticas, que prometen revoluciones en el panorama, resultan ser, al final del día, meros rumores, ecos sin fundamento, burbujas efímeras que explotan tan rápido como aparecen. Sin embargo, y aquí reside la particularidad de este caso, en la presunta ruptura de Hande y Kerem, hay una confluencia de factores, una acumulación de indicios, que sugieren con una fuerza inusitada que esta vez, la historia podría ser radicalmente diferente. La intensidad con la que estos rumores han cobrado vida, la aparente corroboración por parte de fuentes que se presentan como solventes, aunque no oficiales, y quizás lo más significativo de todo, el prolongado silencio de los propios protagonistas, quienes hasta el momento no han emitido un desmentido categórico y rotundo, son elementos que nos obligan a considerar la posibilidad de que la verdad que se esconde tras esta historia sea mucho más cruda, mucho más dolorosa de lo que nos gustaría a muchos de nosotros aceptar. Muchas preguntas surgen en la mente de los seguidores. ¿Qué pudo haber sido ese incidente, esa circunstancia, esa chispa que finalmente colmó el vaso y precipitó la decisión? Las especulaciones en este sentido son tan variadas como complejas. Van desde problemas de compatibilidad a largo plazo, esas pequeñas grietas que con el tiempo se convierten en abismos insalvables, hasta presiones externas, que pueden provenir de diversas fuentes, quizás de sus respectivas agencias, de las exigencias de proyectos profesionales que demandan dedicación exclusiva y les alejan, o incluso de la influencia o las expectativas de sus propias familias. Es fácil emitir juicios desde la distancia, desde la tribuna que nos proporciona la vida de espectador, pero la intrincada realidad de una relación sentimental, especialmente una que se desarrolla bajo la mirada constante y a menudo implacable de la opinión pública, es infinitamente más compleja y matizada. Quizás a pesar de la química desbordante y el amor que proyectaban en pantalla, en la intimidad de su vida real, las diferencias se hicieron tan grandes, tan insuperables, que la decisión de separarse se convirtió en la única opción viable. O quizás simplemente el inexorable paso del tiempo y las cambiantes circunstancias de la vida los han llevado, de forma natural, por caminos distintos y divergentes. La verdad inalterable es que hasta que ellos mismos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, no emitan una declaración oficial, clara, concisa y sin ambigüedades, todo lo que tenemos a nuestra disposición son interpretaciones, deducciones y sí, especulaciones. Sin embargo, el título que hemos elegido para este vídeo, Rompen Hande y Kerem para siempre. La verdad al descubierto busca precisamente eso, la verdad, o al menos la versión más cercana a ella que podemos construir. Y basándonos en la montaña de evidencia acumulada hasta ahora, en los indicios más fuertes y consistentes, la balanza se inclina de forma contundente hacia la idea de que Hande y Kerem habrían tomado la difícil, pero aparentemente meditada, decisión de poner fin a su relación de manera definitiva. La palabra para siempre en este contexto, aunque pueda resonar de forma dolorosa para sus miles de seguidores, podría estar reflejando en su crudeza
una decisión firme, irrevocable y sopesada con detenimiento. Es fundamental, y en esto debemos ser enfáticos, recordar que independientemente de lo que suceda en su esfera personal, en el ámbito de sus vidas privadas, tanto Ande como Kerem son, y seguirán siendo, artistas de un talento excepcional y una capacidad interpretativa deslumbrante. Hande Erçel continúa cautivando al público con su innegable carisma y su profunda calidad actoral, y Kerem Bürsin también se encuentra inmerso en proyectos que prometen consolidar aún más su carrera. Su legado en la televisión, y especialmente en el corazón de sus seguidores, marcado a fuego por su inolvidable papel en Lecciones de Amor, permanecerá intacto. Su química en pantalla fue algo verdaderamente especial, algo que trascendió las barreras de la ficción para adentrarse en el imaginario colectivo, cautivando a millones de personas alrededor del mundo. Y es completamente natural, es humano que los fans sientan una conexión profunda con ellos, una especie de vínculo emocional, y deseen con fervor que su historia de amor continúe en la vida real. Sin embargo, debemos ejercer la madurez y el respeto, y aceptar y honrar sus decisiones personales, desearles lo mejor en los caminos que decidan emprender, tanto en sus futuras trayectorias profesionales como en sus vidas personales. El análisis de estas situaciones resulta fascinante por una razón primordial: nos muestra, de manera cruda y a menudo inesperada, la dualidad inherente a la vida de las celebridades. Por un lado, tenemos la imagen pública cuidadosamente construida, pulida y promocionada para el consumo masivo. Por otro, existe la realidad privada, la intimidad, que inevitablemente está sujeta a sus propios altibajos, a sus momentos de gloria y a sus inevitables caídas. A veces las historias de amor que nacen y florecen en la ficción, en el set de rodaje, no logran replicar ese mismo final feliz en el terreno de la vida real. Y eso, aunque pueda generar tristeza y decepción, es, en última instancia, una parte intrínseca y a menudo melancólica de la naturaleza humana y de las relaciones sentimentales. En resumen, la presunta ruptura definitiva de Hande Erçel y Kerem Bürsin se cimienta sobre una sólida base de señales contundentes y convergentes: la ausencia casi total de interacción en las redes sociales, que solían ser su plataforma de comunicación abierta, los rumores persistentes y cada vez más insistentes provenientes de fuentes que afirman tener conocimiento interno de la situación, y la notoria falta de apariciones conjuntas en eventos públicos, que antes eran habituales. Si bien es cierto que aún no contamos con una confirmación oficial por parte de los involucrados, la evidencia acumulada hasta este momento apunta con una fuerza innegable a lo que podría ser, efectivamente, un punto final para su relación sentimental. Y con este análisis exhaustivo, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Ha sido sin duda alguna un tema intenso, cargado de emociones y, lo sé que muchos de ustedes tendrán sus propias opiniones, sus propias reflexiones y sus propios sentimientos al respecto. Me encantaría, sinceramente, leerlos y conocerlos en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta situación? ¿Creen realmente que estamos ante un adiós definitivo? ¿Qué les transmitió su relación en la inolvidable Lecciones de Amor? Dejen sus comentarios, sus impresiones, sus anécdotas. Queremos leerlos a todos y su participación enriquece enormemente nuestro canal. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y valioso, no olviden dedicarle un gran asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir recibiendo contenido de este tipo, asterisco suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y noticias de actualidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final.